Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de noche de Halloween. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. No teníamos planes grandes para la noche, solo algo tonto para pasar el rato. Mark encontró un laberinto extremo de Halloween en un parque industrial abandonado y aseguró que sería lo más divertido. Era barato y quedaba cerca, así que Jenna y yo decidimos ir también. Cuando llegamos, nos encontramos frente a un edificio que parecía un almacén abandonado, con un cartel parpadeante clavado torcidamente sobre la puerta. Dentro, una mujer masticando goma de mascar y con cara de fastidio, nos dio las pulseras y una linterna a medio morir. Murmuró mecánicamente las advertencias habituales sobre no tocar a los actores y ese pequeño sermón que te dan a la entrada de estas atracciones todo el tiempo. El aire olía a polvo y a humedad. El primer pasillo era estrecho y decorado con esqueletos de plástico suspendidos de cables, mientras que algunos gritos grabados resonaban a través de altavoces que crujían. Mark seguía soltando chistes sobre lo falso que todo parecía, mientras Jenna me agarraba el brazo con más fuerza cada pocos pasos. Se sentía como cualquier casa embrujada barata, así que no había nada de qué preocuparse. No tenía sentido, en ese momento, pensar que adentrarme más en aquel lugar convertiría la noche en algo que recordaría para siempre. El primer nivel era un laberinto de cortinas negras y luces estroboscópicas que parpadeaban. Personas con máscaras de goma saltaban hacia nosotros con motosierras de plástico, gritando por voces fingidas. Nos reímos, nos empujamos para avanzar y seguimos moviéndonos. Luego llegamos a una escalera iluminada por una única bombilla roja. Allí, un hombre alto con un abrigo oscuro esperaba al pie. Curiosamente, su máscara no se parecía a las demás. No era divertida ni ridícula, solo tonos de piel estirados y una boca torcida. El tipo no saltó ni gritó, solo nos miró fijamente. Comenzamos a bajar, esperando algún susto estruendoso o algo parecido, pero no hubo nada de eso. Él se situó detrás de nosotros y podíamos oír el sonido pesado de sus botas en los escalones de metal, lento y constante. Mark me sonrió como si todo fuera parte del espectáculo, así que seguimos adelante, aunque su presencia se sentía espeluznante. Al girar una esquina, vi a otros actores asomándose detrás de lápidas falsas, todos con los ojos clavados en él en lugar de en nosotros. Mantuvieron sus movimientos ensayados, pero sus rostros se tensaron por un segundo, como si intentaran confirmar si él realmente pertenecía allí. El siguiente pasillo se volvía más estrecho y oscuro. El murmullo de los gritos grabados se cortó de golpe, dejando solo el raspado de sus pasos detrás de nosotros. Jenna susurró que deberíamos acelerar el paso. Mark bromeó al respecto, pero su voz también se quebró un poco. Miré hacia atrás y vi al hombre a solo unos pasos de distancia. La máscara ocultaba la mayor parte de su rostro, pero sus ojos estaban muy abiertos, sin parpadear. Forcé una risa, que sonó más nerviosa de lo que quería, y le dije que realmente se estaba metiendo de lleno en su papel, a lo que él inclinó ligeramente la cabeza, pero no respondió. El silencio tenso se extendió lo suficiente como para que el estómago se me retorciera. Pasamos por una puerta que se movía hacia una sala llena de niebla falsa y sillas colgantes. Allí, el olor a tela húmeda golpeaba con fuerza. Él pasó justo detrás de nosotros, sin prisa, cerrando el espacio a nuestro alrededor, y no pude evitar notar que pulgada a pulgada, cada actor que cruzábamos dejaba de hacer su rutina para mirarlo.
Veía cómo sus armas falsas colgaban inútiles a los lados. Más adelante, encontramos una bifurcación en el camino y giramos a la izquierda, esperando perderlo. El pasillo descendía y el piso se volvía resbaladizo. Había cadenas que sonaban sobre nuestras cabezas y detrás de nosotros, sus botas daban golpes cada vez más rápido. Ya no había pasos lentos. Se estaba acercando de forma apresurada. El ambiente se tornó cada vez más tenso, y ahora el miedo se sentía real. Jenna me sostuvo el brazo con fuerza, clavándome las uñas. Mark estaba a unos pasos detrás cuando resbaló y cayó al suelo mojado. Lo que vino después pasó demasiado rápido. Escuché el golpe pesado de su cuerpo contra el suelo, y luego un gemido agudo que se cortó enseguida. Me di vuelta y vi al hombre de pie sobre el lugar donde Mark había caído. La máscara se inclinaba hacia adelante, pero Mark había desaparecido. Grité su nombre, pero no hubo respuesta, solo el sonido de la respiración pesada del hombre a través de la máscara, quien luego levantó la cabeza y fijó sus ojos en nosotros. En ese momento, un escalofrío helado subió por mi cuerpo, y fue entonces cuando sentí la mano de Jenna apretar mi brazo con más fuerza y darme un tiro hacia adelante que casi me hace caer. Jenna y yo corrimos por un pasillo torcido con paredes de plástico negro que golpeaban nuestros hombros. Los actores con máscaras de cerdo se quedaron inmóviles en cuanto pasábamos. Entonces, escuché que uno susurró algo a otro, con los ojos muy abiertos al ver al hombre que nos perseguía. «¿Quién es él?», preguntó, y el otro negó con la cabeza. Mi corazón dio un salto. La adrenalina corría a millón por mi cuerpo, sintiendo cada vez con más fuerza que esto no era parte del espectáculo. Atravesamos una puerta y de pronto nos hallamos frente a un set diseñado como una carnicería. Había carne falsa colgando de ganchos y una luz roja que hacía que todo pareciera húmedo. El hombre nos siguió y, una vez allí, por fin levantó su máscara. Su rostro estaba empapado en sudor y lucía pálido y tenso. Sus ojos se clavaron en mí, con una mirada tan oscura y afilada que me hizo temblar las piernas. No hubo una sonrisa frenética, ni gestos bruscos, solo una mirada dura y cargada que se sentía mucho peor. Retrocedí torpemente hasta que mis hombros chocaron contra un frío mostrador de metal. «Esto no es divertido. Hemos terminado», dije, pero él ni siquiera parpadeó. De pronto, sacó una pesada bolsa negra de debajo de su abrigo y se lanzó hacia mí. El plástico raspó con fuerza mientras me cubría la cabeza con ella. El olor a sudor y tierra invadió mi boca y mis fosas nasales. Arañé y pateé, pero su agarre aplastaba la parte posterior de mi cuello. Jenna agarró un prop metálico y lo golpeó contra su hombro, y él se dobló con un clank hueco, pero lo suficiente para que yo pudiera liberarme. De repente, el tipo se volvió hacia ella con un giro rápido y sacó una pequeña pistola de dentro de su abrigo. El sonido del mecanismo deslizándose fue tan claro que sentí que el tiempo en la habitación se detenía. Grité y me lancé hacia adelante, pero el disparo sonó antes de que pudiera alcanzarlo. Jenna cayó con un fuerte golpe sobre el concreto. La sangre brotaba a mares de su camiseta. Luego, él giró la pistola hacia mí, con los mismos ojos fríos, y me apuntó. Me escondí tras un congelador falso mientras otro disparo atravesaba la delgada pared y algo caliente se clavó en mi pantorrilla. El dolor explotó como una bomba, dejándome la pierna medio muerta. Me arrastré hacia una puerta lateral con desesperación, sintiendo cada respiración como cristal roto. El sonido de sus botas seguían lentas de nuevo, cada paso pesado y meditado, como si tuviera toda la calma del mundo. Salí como pude por la salida y caí en un pasillo iluminado por luces de emergencia duras. Un grupo de personal al final miraba descolorido ante mi estampa y la sangre sobre mí. Un jadeo colectivo se escuchó, y de pronto alguien gritó: «¡Arma!».
El hombre entró por detrás con la pistola en alto. Gritos y clamores resonaron en las paredes de metal y los guardias de seguridad corrieron con sus armas desenfundadas. El tipo disparó una vez, 2 veces, y los disparos chocaron contra la pared, a centímetros de mi cabeza. Los guardias respondieron con una ráfaga que me dejó sordo. Él se tambaleó, dejó caer la pistola y cayó pesadamente contra el concreto con un golpe seco. Mi vista se nublaba cuando sentí manos que me sujetaron, presionando un paño contra mi pierna. Había voces por todas partes, demasiadas para poder identificarlas. Busqué entre la multitud a Mark o Jenna, pero solo vi caras extrañas mirándome. Luego me desplomé. Me desperté en una sala de hospital iluminada y que olía a desinfectante. Los policías hacían preguntas que apenas procesaba. Me dijeron que el cuerpo de Mark estaba escondido detrás de una pared falsa, aplastado por la caída en un conducto de servicio. Jenna murió antes de que la ambulancia pudiera llegar al estacionamiento. El hombre no llevaba identificación, ningún ticket, ninguna razón para estar allí. Había entrado horas antes, moviéndose con los invitados hasta que nos encontró. Sigo oyendo el sonido de esa bolsa deslizándose sobre mi cabeza, la presión de su agarre. El momento en que Jenna cayó, esa pesadilla simplemente no se va. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, vivía junto a la escuela una casita de madera escondida entre los árboles y los muros del patio. Esa casa era propiedad de un señor mayor llamado Don Echeverría, un inmigrante colombiano que compartía aquel lugar con su esposa, ya de avanzada edad, y ambos eran conocidos por tener un cariño muy grande por los niños. A la esposa le decían todos, la abuela de los dulces. Cada Halloween, esa mujer tenía un ritual que nos hacía latir más rápido el corazón. Repartía una montaña de caramelos, más de lo que cualquiera en la zona podía imaginar, como si cada niño mereciera un tesoro por haber pasado por su portal. Y cada año, sin fallar, la abuela trabajaba la noche de Halloween con una alegría que parecía eterna, pese al cansancio de la edad. La rutina era siempre la misma. La abuela se acomodaba en el claro del porche, sacaba varios cubos llenos de caramelos y los iba entregando a cada niño que pisaba la vereda. El vecindario, de forma general, la adoraba por esa forma tan tierna de consentir a los pequeños. Don Echeverría, por su parte, sonreía cada vez que alguno de nosotros nos acercábamos. Tal vez le gustaba ver a su esposa feliz viéndonos a todos disfrutar. Ese año, una semana antes de la fiesta, yo acompañé a mi madre al mercado a hacer la compra. Ella me pidió que trajera unas manzanas desde la canasta de la esquina izquierda de la tiendita del barrio. Entré a la tienda y empecé a llenar mi carrito con las mismas hasta que, de pronto, sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la abuela de los dulces, detrás de mí, esperando su turno para hacer las compras de la semana. Yo me alegraba cada vez que la encontraba, porque siempre olía a caramelo, a esa mezcla dulce que te hace sonreír sin querer. Pero ese día no fue así. Sus ojos estaban un poco hinchados, rodeados por círculos oscuros. Me sonrió, aunque su sonrisa traía una sombra de dolor en ella. Mi madre notó la escena y se acercó a hablar con ella, y ahí supimos que la salud de la abuela no estaba del todo bien en aquellos días. Terminamos las compras y la llevamos a casa. Al llegar, nos recibió don Echeverría con la misma cara seria, como si el mundo se hubiese puesto rígido al despertar. La abuela salió del coche y caminó despacio hacia él, y oímos al señor decir con voz seca y enojada: «Los médicos dijeron que apenas debes salir de la casa y descansar. ¿Por qué no haces caso?». La abuela respondió con esa calma que puede tener alguien que está al borde de la vida. «Se aproxima Halloween. Tenía que comprar caramelos para los niños. Estoy bien, no te preocupes». En ese instante pensé en lo mucho que nos quiere,
que sale a buscar dulces para nosotros, incluso cuando su salud ya no es la misma. Pero después de ese encuentro, cosas extrañas comenzaron a suceder. Cada vez que caminábamos hacia la escuela, veíamos a la abuela de los dulces sentada en su porche, tejiendo con su lana y saludándonos con una sonrisa suave. Pero al día siguiente ya no estaba, y al otro tampoco. Nos topábamos con don Echeverría varias veces, pero siempre parecía ocupado y con planes que lo alejaban de casa. 2 días antes de Halloween, fui al parque a jugar con mis amigos. De regreso, caminamos por la ruta que pasaba junto a la casa de la abuela para ver si seguía allí, y al llegar a la casa, vimos a don Echeverría apresurándose hacia la puerta, acompañado por un hombre que parecía médico. Nos quedamos con la impresión de que la abuela seguía enferma y todos sentíamos una punzada de tristeza. La fiebre de Halloween se apoderaba de nuestro pueblo siempre que se acercaba la fecha. Tiendas, parques y esquinas se llenaban de adornos, calabazas, telarañas y luces tenues que daban miedo de forma encantadora. Pero exactamente 2 días antes del gran día, la noticia llegó. La abuela había sido ingresada en un hospital con serios problemas cardíacos. Don Echeverría se quedaría a su lado, así que la casa de pronto parecía vacía, carente de esa presencia cálida que solía impartir la señora Echeverría. Cada niño del pueblo sintió un peso en el pecho al pensar que Halloween no sería igual sin ella, pero todos rezamos por su pronta recuperación y, por si se ponía peor, decidí ir a visitarla una vez que volviera a casa. Llegó el día antes de la gran noche, y mi madre me llevó a la tienda para elegir mi disfraz de Halloween. Siempre había querido disfrazarme de un superhéroe, así que me probé un traje azul y rojo que brillaba como si fuera de magia. Al regresar a casa, mi padre y yo nos pusimos a decorar la casa con guirnaldas, esqueletos y brillos que hacían que la calle se viera distinta, un poco más misteriosa y divertida a la vez. Tras una tarde agotadora de trabajo y emoción, me acosté y me quedé dormido. Esa noche tuve un sueño extraño. Vi a la abuela de los dulces en el porche de su casa, con caramelos en la palma de su mano y llamándome con esa voz dulce que tenía, pero no tenía la misma mirada dulce y maternal de siempre, sino que parecía contener un secreto oscuro. «Ven aquí, ven», decía, mientras sonreía. Sus ojos, pero no tenían color de alegría. Parecían cansados y cansados de un modo que me dio un vuelco en el estómago. Me desperté asustado, con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor, pero la claridad de la mañana me dio cierto alivio. Era todo un sueño, murmuré con alivio. Ya en el día final de Halloween, nuestras familias cercanas llegaron para celebrar juntos, y el ambiente se llenó de risas, música y anécdotas de terror. Mis amigos y yo nos probamos de nuevo los disfraces, y yo, con mi traje de superhéroe, partí a recoger caramelos junto a ellos. Cada casa era como un nuevo reto dulce, y cada cubo lleno de caramelos parecía un pequeño tesoro esperando ser contado al regresar a casa. La última casa de nuestro barrio quedaba justo en la ruta que nos llevaba a la escuela. Después de recoger su lote de caramelos, mis compañeros decidieron regresar sin mí. Estaban ansiosos por regresar y contar su botín de azúcar, pero yo necesitaba ir al baño con urgencia. Había bebido 2 latas de jugo de naranja antes de salir, y sabía que aquello era una misión que no debía demorarse. Así que le dije a uno de mis amigos que empezara a caminar y que yo iría alcanzándolo luego, porque eso de usar el traje de Superman para orinar era un verdadero reto. Caminé hacia la esquina y, con un mínimo de cuidado, hice lo que tenía que hacer. Cuando miré hacia arriba, vi que mis amigos ya habían desaparecido, así que levanté el cubo de caramelos, decidido a volver a casa, y fue entonces cuando un destello de luz llamó mi atención desde mi lado derecho. La escuela estaba a la vista a la derecha, pero la casa de la abuela, la más inconfundible de todas, estaba muy cerca.
y una luz parecía iluminarla. Pero, ¿qué era aquello que iluminaba la casa cuando se suponía vacía? La curiosidad me impulsó a acercarme, así que llegué a la puerta principal y, con un temblor en las manos, llamé. ¿Hay alguien ahí? Pensé que era un intruso o alguien que se hubiera colado en la casa, pero la voz que respondió me sorprendió. Era la voz suave de la abuela de los dulces. «Hola, entra, estoy esperándote con caramelos», dijo. No pude evitar sentir una oleada de felicidad al oírla. Me alegró saber que estaba bien, como si la enfermedad se hubiese ido de golpe y la casa recuperara su calidez de siempre. Empujé la puerta y entré. Nunca había estado dentro de esa casa, por lo que todo me resultó nuevo y un tanto intimidante. Un comedor con un sofá frente a un televisor y una escalera que daba al segundo piso. «Abuela, ¿dónde estás?», pregunté en voz alta. Su voz venía desde arriba. «Sube, niño. Aquí estoy». Subí las escaleras a trancos largos, ansioso por esos dulces, y mientras seguía la voz, ella decía: «Llevaba años esperando a que vinieras. Ningún otro niño se atrevió a venir. Me alegra que estés aquí. He comprado muchos caramelos. Ven a comer». Eso me pareció un tanto extraño, porque ella siempre se sentaba frente a la casa con los dulces, por eso nadie entraba. Pero le resté importancia. Al final del pasillo, una habitación se iluminaba con una luz amarilla pálida. Entré sin más y la vi acostada en la cama, de espaldas. Su cuerpo parecía más delgado que antes, como si la enfermedad le hubiera quitado peso en cuestión de días. No giró para mirarme. Al contrario, levantó su brazo largo y delgado, agarró un puñado de caramelos de su mesita de noche y dijo con voz débil: «Ven a este lado, no me puedo mover mucho». Sus palabras llegaban como si fueran un susurro lejano, aunque ella estaba justo frente a mis ojos. Comencé a acercarme, pero de pronto, algo en esa voz me sonó mal, como una vibración extraña, y en ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma y me quedé quieto en el mismo sitio, sin avanzar ni un poco. Era como si algo dentro de mí me gritara que saliera de ahí. ¿Sabe qué? Mejor tómese un descanso hoy. Volveré en otro momento. Ya es tarde y debería ir a casa». Me di la vuelta para irme, pero entonces un golpe enorme sonó a mi espalda, como si alguien hubiera saltado al piso desde un lugar alto, e hizo temblar la casa. Me giré de inmediato, y al hacerlo, mi piel se erizó, la sangre pareció congelarse en mis venas. La abuela, de pronto, estaba sentada en el suelo, como una rana. Había saliva goteando de su boca y sus ojos estaban totalmente enrojecidos. Me lanzó una sonrisa aterradora, antinatural, con una voz demoníaca preguntó: ¿truco o trato? Me quedé paralizado, totalmente paralizado por el miedo, con los ojos muy abiertos y la respiración descontrolada. Entonces, con una velocidad inhumana, ella se lanzó hacia mí, en una acción que me dejó sin aire. La adrenalina tomó el control en ese momento. Corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás, tropezando en las escaleras y golpeándome la cabeza, pero no dejé de correr. El sonido de sus saltos resonaba en el piso de madera detrás de mí mientras me perseguía. Mis gritos de terror resonaban por todo el lugar mientras corría a toda velocidad hasta el exterior, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí. Me alejé a toda prisa de esa casa. No quería mirar atrás. Solo quería estar lejos de aquella casa que, de pronto, parecía abrirse como una boca enorme esperando tragarme. Pero lo que pasó después es algo que aún es un misterio para mí. A la mañana siguiente, desperté en mi propia cama sintiendo mi cabeza dando vueltas y un desconcierto pegajoso en la garganta. Mis padres estaban exhaustos, con caras alargadas por la preocupación. Dijeron que me buscaron por todas partes hasta dar conmigo camino a casa. Me encontraron tirado en el borde de la carretera, inconsciente,
casi al amanecer. Era como si la noche anterior me hubiera tragado y hubiera devuelto solo fragmentos de recuerdos. Cuando volví en mí, todo lucía como si fuera un mal sueño, pero las caras de ellos mostraban algo diferente. Les conté detalladamente todo lo que recordaba de la noche anterior, y ellos se miraron el uno al otro sin decir nada. Mamá me abrazó con fuerza y lloró sin comprender del todo, pero papá permaneció en silencio, sin pronunciar palabra, como si estuviera evaluando cuánto de la historia era real y cuánto era mi imaginación de niño. Con el paso de los años, supe la verdad detrás de ese sobresalto familiar. La abuela de los Dulces había fallecido la noche de Halloween, víctima de un infarto. En las palabras del señor Echeverría, fue algo repentino y no hubo nada que hacer. En cuanto a mí, pues yo tengo un recuerdo muy diferente. En mi cabeza aún danzan imágenes que no quiero recordar. Una figura espectral en forma de rana, una lengua que salía, una saliva que goteaba y unos ojos rojos por la sangre que se acumulaba bajo las pupilas. Una degeneración que parecía imposible y que, sin embargo, dejaba un sello imborrable en mi memoria. Desde entonces, cada noche de Halloween, siento un estremecimiento en la espalda y miro de reojo la casa vacía, como si esperara ver a la abuela asomando el quicio con esa sonrisa enferma. Mi barrio siempre parecía normal en apariencia. Jardines bien cuidados, noches tranquilas y vecinos que saludaban con sonrisas prestadas. La casa que siempre llamó mi atención fue la de don Víctor Roldán, un anciano al que todos evitaron alguna vez. Su casa permanecía apagada la mayor parte del año, y luego se llenaba de luces y adornos de Halloween cada octubre. Los vecinos lo llamaban el escalofriante Víctor, y los niños susurraban que era un tipo peligroso. Yo pensaba que era pura mala fama. Don Víctor me recordaba a mi padre, quien adoraba Halloween antes de desaparecer cuando tenía 14 años. Aunque ya era una chica grande, no dejó de ser difícil para mí. Nadie lo encontró nunca. Quizá por eso nunca me uní a los rumores sobre el misterioso señor de la calle. La mayoría de las noches lo veía solo en su jardín, arreglando decoraciones mucho después de la medianoche. Siempre asentía cuando se daba cuenta de que lo observaba, y yo le devolvía el gesto. Era como si compartiéramos algo, como si ambos mantuviéramos vivo Halloween mientras todos los demás fingían que era solo otro día. Una noche fría, una semana antes de Halloween, escuché gritos afuera. 3 adolescentes estaban lanzando huevos a la casa de Víctor y riéndose como locos, mientras que él estaba allí, sosteniendo una caja de telarañas falsas, demasiado sorprendido para moverse. Corrí hacia ellos y les grité que se detuvieran, y entonces todos se dispersaron corriendo por la calle cuando amenacé con llamar a la policía. Víctor bajó los hombros y me dio una sonrisa rígida. «No tenías que hacer eso», dijo. «Solo son chicos estúpidos. Olvídalo», le contesté, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Su voz tembló un poco, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo defendiera. Miró hacia la puerta principal, luego de vuelta a mí. «¿Te gusta Halloween, verdad?», me preguntó. «Oh, sí, siempre me ha encantado». Él dudó un poco, y luego dijo en voz baja: «Entra. Deberías ver en qué he estado trabajando». Lo seguí con curiosidad, ya que su casa era todo un misterio para todos en la cuadra. Pero cuando entré, me llevé una gran sorpresa. Por dentro, la casa estaba impecable. No era en absoluto el desorden polvoriento que esperaba. Cada pared estaba decorada con detalles muy bien cuidados, murciélagos tan realistas que parecían listos para moverse, faroles que parpadeaban como si fueran fuego real y telarañas estiradas con una precisión tan meticulosa que costaba darse cuenta de que no eran reales. Era la instalación de Halloween más impresionante que había visto en mi vida.
Víctor me observaba estudiar las decoraciones con una leve sonrisa en su cara. Algo en sus ojos me hacía sentir un poco incómoda, pero seguí mirando a mi alrededor. «Si tú crees que esto es bueno, espera a ver mi taller», me dijo, y me hizo señas para que lo siguiera. Víctor me llevó por un largo pasillo y algo oscuro. El suelo crujía bajo cada paso, y el sonido resonaba hasta que sentí que la casa misma estaba escuchando. Mi pecho se apretaba con cada paso, aunque no sabía explicar por qué. El aire olía ligeramente a metal, como ese olor a monedas antiguas. Llegamos a una puerta pesada al final del pasillo. Allí, Víctor sacó una llave de una cadena alrededor de su cuello y la deslizó en la cerradura. El clic fue agudo y pesado, como el sonido de una trampa cerrándose. Empujó la puerta y me hizo un gesto para que entrara, y, en ese momento sentí algo pesado en el estómago. Algo dentro me susurró que no entrara allí, pero lo ignoré. Di un paso dentro, y la habitación se iluminó con brillantes lámparas de techo. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Cada pared estaba cubierta con animales disecados, zorros, búhos, murciélagos, y cada uno se veía inquietantemente realista. Era algo impresionante de ver. Sus ojos reflejaban la luz como si todavía estuvieran vivos. Me acerqué a un murciélago y toqué su ala, y la piel se sentía cálida y real, no de plástico. Sentía una especie de mezcla entre fascinación e inquietud. Había un silencio denso en la habitación, así que traté de romperlo. «¿Dónde compras estas cosas?», pregunté. Víctor se acercó con su rostro sereno, pero inquebrantable. «Oh, no las compro, las hago», forcé una risa débil. «¿Quieres decir que las tallas o algo así?», pregunté, empezando a sentirme incómoda. Su voz era baja y firme. «Taxidermia». La palabra trajo a mi mente una clase de biología de la escuela, y en ese momento todo cobró sentido. Sabía que se trataba de esta práctica de disecar animal y preservarlos como si estuvieran vivos. Estaba a punto de decir algo, pero entonces me volví hacia la pared lateral y me congelé. Una cabeza humana colgaba allí, con la piel pálida y los ojos vidriosos. Mis ojos se abrieron tanto que casi dolieron, y mis rodillas flaquearon al reconocer ese rostro, esa misma cicatriz en la barbilla. Ese era mi padre. En ese instante, el suelo pareció inclinarse. Mi estómago se revolvió y caí de rodillas pesadamente, con las palmas raspando el piso. El vómito amargo ardía en mi garganta mientras sentía que la habitación giraba. Los animales disecados y las partes humanas se fundían en lo que parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Víctor se agachó a mi lado. «Estás confundida. Era especial, ¿verdad?». Me arrastré hacia atrás hasta que mis hombros chocaron contra la fría pared. A donde miraba, veía piezas de personas, manos dispuestas como arte en estantes, rostros estirados como máscaras. Incluso los murciélagos no eran decoraciones. Pequeños cuerpos se movían bajo las delgadas alas. Víctor se levantó lentamente y su sonrisa se ensanchó, aunque sus ojos permanecieron planos y muertos. No solo trabajo solo con animales. Las personas son mucho más memorables. En ese momento, mis piernas reaccionaron por fin. Me levanté de un salto, tambaleándome hacia la puerta. Víctor se acercó, casi de forma casual. «¿Qué esperas? ¿Por qué no estás corriendo aún? Si quieres quedarte, hay un lugar para ti, justo al lado de tu padre». Me empujé hacia la fuerza pasando a su lado, con cada onza de fuerza que tenía. Su figura delgada apenas se movió, pero no me persiguió. No me pregunten por qué. El pasillo se extendía como un túnel mientras mi corazón rugía en mis oídos. Como pude, abrí de golpe la puerta principal y salí al jardín. El aire frío de la noche me golpeó como un cubo de hielo en la cara, pero apenas alcancé a llegar hasta el jardín de mi casa, antes de desplomarse sobre la hierba gritando por ayuda. «¡Ayuda! Por favor,
Alguien llame a la policía. Alguien que llame a la policía. Las luces de los porches se encendieron a lo largo de la calle y los vecinos salieron uno a uno. Sus rostros parecían llenos de confusión y señalé a la casa de Víctor con mi voz quebrándose. Él mató a personas. Mi padre está ahí. Pude ver cómo varios de ellos sacaron sus teléfonos, marcando rápidamente al 911. Unos minutos después, las sirenas a lo lejos. Me quedé tendida en el césped, temblando tanto que mis dientes castañeteaban. A través de la ventana, vi a Víctor sentado tranquilamente en una silla, como si esperara compañía. Cuando la policía irrumpió, él ni siquiera se movió. Minutos después, lo sacaron esposado. Cuando los policías se lo llevaban, él me miró con una pequeña sonrisa y dijo: «Soy viejo, quería ser recordado. Ahora lo seré». Nadie más habló. El vecindario se quedó en silencio mientras los oficiales sellaban la casa. La historia se difundió rápido. Las camionetas de noticias llenaron la calle durante días y los investigadores encontraron restos de al menos 7 personas, cada una preservada como piezas retorcidas de museo. Mi padre fue identificado mediante sus registros dentales, y Víctor confesó todos los crímenes sin necesidad de interrogatorio. Apenas llegó a la estación, comenzó a confesar cada detalle con una frialdad espeluznante. Dijo que preservar cuerpos y mantenerlos perfectos le daba sentido a su vida. Nunca llegó a juicio. Su salud colapsó en unos meses y murió en una cama de hospital, aún sonriendo, según la enfermera que lo vio partir. Tenía un cáncer terminal que nunca había tratado. Sabía que tenía los días contados y quiso hacer algo memorable antes de partir para ser recordado, tal como había dicho. Y lo peor es que lo consiguió. Ahora, cada Halloween, mi casa permanece en penumbra. No puedo animarme a decorar, ni siquiera a tallar una calabaza. Aún amo la festividad, pero cuando cierro los ojos veo esos rostros disecados, especialmente el de mi padre mirándome. El silencio de aquella casa nunca me abandonó realmente, y sé que nunca lo hará. Mi nombre es Lara. Tengo 26 años, pero tenía 22 cuando aquello ocurrió. Te voy a contar sobre la noche que acabó con cada recuerdo bonito de Halloween que llevaba dentro. La peor noche de mi vida. Nuestra casa nunca había tenido un drama mayor que el cachorro del vecino haciendo ruido a las 3 de la mañana, pero en el último año se había convertido en una trampa con puertas que jurábamos que no estaban cerradas. Mi hermano menor, Matt, acababa de cumplir 17. Solíamos estar pegados todo el tiempo. Le enseñaba acordes básicos de guitarra y discutíamos sobre pésimas películas de terror hasta que amaneciera. Pero luego, empezó a aislarse y la casa se convirtió en una sala de espera silenciosa, donde nadie sabía qué estábamos esperando exactamente. Matt dejó de cenar con nosotros, dejó de responder mensajes y dejó de salir de su habitación, salvo para ir al baño. Construyó muros con auriculares y cerró las persianas. Mamá intentó hablarle suave. Papá intentó gritarle, pero la puerta de Mateo se mantuvo cerrada sin importar qué. Ni se defendió. Solo miraba a través de las personas como si ya se hubiera mudado a otro mundo. Cada vez que llegaba a casa del trabajo y pasaba por su puerta, captaba fragmentos de susurros o un estallido de risas cortas que no encajaban con el silencio. Me hacía sentir como si caminara junto a una jaula con algo moviéndose adentro. Yo quería acercarme, pero una parte de mí temía lo que podría decir o hacer si abría la puerta. A finales de octubre, nuestros padres estaban exhaustos y hartos de toda esa situación.
Se decían entre ellos que era solo una fase, un poco para sentirse mejor. Pero yo no lo creía. Conocía demasiado bien los hábitos de Matt y sabía que algo peor se estaba gestando en su cabeza, mientras todos fingíamos no oler el humo. Halloween cayó en un sábado húmedo. Estaba a mitad de camino con mi café, cuando Matt entró a la cocina, como si no hubiera pasado el último año escondido. Su piel se veía pálida y tensa en los pómulos, y sus ojos brillaban de una manera que parecía química. Agarró un vaso de agua, miró dentro, y luego empezó a tararear un ritmo lento y desafinando mientras golpeaba la encimera. La cara de mamá se iluminó, como si fuera un milagro, preguntando si quería panqueques. Pero él no dijo nada. Papá intentó hacer un chiste sobre caramelos gratis, a lo que Matt inclinó la cabeza casi sonriendo y siguió tarareando. Yo me quedé junto al refrigerador fingiendo revisar mi teléfono, mirando cada movimiento disimuladamente. El resto del día, él se movía entre habitaciones, silencioso un minuto y sonriente al siguiente. A veces murmuraba para sí mismo, como si estuviera ensayando una línea que solo él podía oír. Nuestros padres estaban demasiado ocupados decorando como para notarlo, pero yo no podía dejar de fijarme. Para la hora de la cena, la mesa olía a pollo asado y verduras con mantequilla. Matt se sentó con los brazos rígidos a los costados. Miraba los platos como si fueran decoraciones de un escenario, y cuando papá preguntó si pensaba repartir caramelos, él soltó una risa baja que terminó como una tos. Una sensación helada se instaló en mi estómago. La habitación parecía a punto de romperse, como si el aire estuviera tensado esperando una señal. Seguí mirando sus manos. No levantó un tenedor, solo golpeaba la mesa en un patrón extraño mientras sonreía a la nada. No podía soportar la intriga. Sabía que algo más estaba ocurriendo. Decidí averiguar qué había estado ocultando, así que empujé la silla hacia atrás y forcé una voz casual. «Disculpen, necesito utilizar el baño. Ya vengo». Mamá asintió apenas y papá siguió comiendo, pero la cabeza de Matt giró lentamente, dejando sus ojos fijos en mí el tiempo suficiente para hacerme el estómago un nudo. Caminando por el pasillo, cada tablón del suelo parecía más ruidoso que nunca. Seguí pensando que podría seguirme, que sentiría un aliento en mi cuello antes de llegar a su habitación. Me detuve afuera de su puerta y escuché. Nada. El pomo se sentía frío al girarlo y apenas asomé la cara, noté que la habitación olía a polvo y a algo que no pude identificar bien, un olor metálico, como a óxido. La pantalla de su computadora brillaba en la oscuridad. En una pestaña, estaba abierto un artículo de Wikipedia sobre un asesino en serie famoso. En otra, se mostraba un foro de la web oscura con instrucciones para mezclar venenos en los alimentos. Mi estómago se contrajo de inmediato. Mis ojos repasaban el escritorio mientras veía botellas de pastillas vacías que estaban esparcidas sobre un cuaderno manchado. El polvo se adhería a una cuchara medidora y junto al teclado había un frasco de plástico con un líquido azul brillante sin etiqueta. Sentí el calor subir por mi cuello al darme cuenta de que esto no era una broma ni una fase, como decía papá. Matt estaba planeando hacer algo terrible. En ese momento, escuché un crujido lento detrás de mí. Giré la cabeza de un latigazo y vi a Matt en la puerta, con los hombros relajados y los ojos demasiado brillantes. «¿Qué haces en mi habitación, Lara?» Me giré de un latigazo, con el corazón golpeando contra mis costillas. Apreté su sudadera por el cuello y lo empujé contra la pared. Estaba furiosa, lista para pegarle un puñetazo en la cara. «¿Qué demonios es esto, Matt?» Él estalló en una risa. «Siempre me conociste», dijo, con una sonrisa lo bastante amplia como para parecer dolorosa. «Ellos nunca lo hicieron. Si hubieran prestado más atención,
habrían notado que estaba tramando algo. Apreté mi agarre y exigí una respuesta, pero él solo se rió más. Pero entonces, un grito desgarrador atravesó la casa. Un sonido corto y horrible que venía desde abajo. Mi corazón se detuvo. Volteé a mirar hacia la puerta y luego de vuelta a Matt. Su sonrisa se ensanchó y de inmediato supe que algo terrible había pasado. Lo solté de un empujón y corrí como loca escaleras abajo, con el corazón en la garganta y rogando a Dios que nada de lo que estaba pensando fuera real. Pero estaba a punto de vivir el momento más aterrador de mi vida. Cuando llegué, la cocina parecía una pesadilla. Mamá estaba tendida en el suelo. Su cuerpo temblaba, tenía espuma saliendo de su boca. Papá tambaleaba a su lado, con los ojos muy abiertos y desenfocados, luchando por respirar. El olor a amargura química se mezclaba con la cena, y no necesité más para saber lo que estaba pasando. Me dejé caer de rodillas junto a ellos, tratando de sostenerlos con mis brazos desmayados, mientras sus cuerpos se convulsionaban. Mi respiración llegaba en jadeos que se sentían como cuchillos en mi garganta, y en eso, detrás de mí, los pasos de Matt se escuchaban lentos y pesados. Su risa crecía, un sonido agrietado que llenaba la habitación hasta ahogar todo lo demás. Él se apoyó en el marco de la puerta, observando a nuestros padres morir como si fuera un espectáculo que había ido a ver. Agarré el teléfono con los dedos temblando y grité nuestra dirección al operador de emergencias. Las palabras se desvanecieron en mis oídos. Solo me apoyé contra la pared y mantuve la vista en Matt. Él nunca apartó la mirada de mí. Su sonrisa estaba fija y su pecho subía y bajaba como si nada hubiera pasado. Finalmente, llegaron las luces rojas y azules que se reflejaron en las ventanas. Los policías rompieron la puerta y Matt levantó lentamente las manos, con calma y aún sonriendo. «Feliz Halloween, Lena». Su voz atravesó el caos mientras lo llevaban arrastrando. Mamá y papá murieron antes de que la ambulancia se alejara de nuestra entrada. La policía dijo que Matt había estado adquiriendo productos químicos durante meses, probando dosis, planificando el momento para ejecutar su plan. Usaron palabras como perturbado y calculador, pero ninguna de esas palabras encajaba con el chico que solía conocer. Ahora los vecinos evitan nuestra casa, donde vivo sola, con los ecos de lo que solía ser un hogar normal y feliz. Sigo repasando la escena de la cena en mi cabeza una y otra vez en mi cabeza, preguntándome si podría haberlo detenido cuando salió la primera vez, si había algo que pudiera haber hecho para salvar a mis padres. Cada recuerdo de él antes de ese año se siente falso, como fotos de la familia de otra gente. Halloween solía significar disfraces y golosinas, pero ahora solo me recuerda la noche en la que aprendí que alguien a quien amas puede sentarse al otro lado de la mesa sonriendo, mientras todo en lo que confía se pudre por dentro. Mi nombre es Ciro, y llevo ya más de una década trabajando como operador de radio aficionado. Heredé este hobby de mi abuelo, quien pasaba la mitad de su vida como voluntario en equipos de búsqueda y rescate por las tierras rurales de Montana, y que se nos fue en 2018. De él me dejó todo su equipo: un transceptor Kenwood TS500D90SG, un handheld para ir en el coche, arreglos de antena que él mismo construyó, y cuadernos llenos de registros de frecuencias y contactos que abarcan décadas. Mantengo su equipo en perfecto estado y funcionando en la misma habitación donde solía transmitir desde nuestra casa familiar cerca de la ciudad de Billings. Cada noche de Halloween, sigo a rajatabla una tradición que él inició en los años 70. Vigilo las frecuencias de emergencia y de rescate desde el anochecer hasta que sale el sol. Mi abuelo creía que Halloween era un mal día para aventuras sin sentido, chavales que entran a edificios abandonados, excursionistas que se pierden cuando oscurece, conductores que beben demasiado
y se van por caminos rurales. Quería estar disponible si alguien hacía una llamada de auxilio a esas horas en las que los servicios de emergencia pueden tardar más en responder. En los 7 años desde su fallecimiento, he mantenido su vigilia. Nunca me tocó interceptar una emergencia real durante esas sesiones nocturnas, pero no quiero dejar de honrar su memoria y su compromiso con ayudar a los demás. 31 de octubre de 2024. Todo comenzó como cada sesión de Halloween anterior. Me acomodé en la sala de radio a las 8 de la noche. Preparé café. Desplegué mi lista de frecuencias y ajusté el transceptor a la frecuencia principal de coordinación de rescate para la región norte de Montana, que cubre desde Billings hacia el norte hasta las gargantas del río Missouri. La tarde fue tranquila. Transmisiones esporádicas de la policía en controles de sobriedad. Informes breves de los cuerpos de bomberos voluntarios confirmando personal disponible. Nada fuera de lo normal. Nada que exigiera intervención. A exactamente la medianoche, el transceptor captó una transmisión en una frecuencia que no había frecuentado en años. Era la frecuencia personal de mi abuelo, la que usaba para comunicarse directamente con los miembros de su equipo antes de que el condado actualizara a sistemas digitales. No había escuchado tráfico en esa frecuencia desde 2017. Pensé que la habían dejado de usar o que había sido reasignada, pero escucharla activa de nuevo me hizo quedarse quieto y escuchar cada palabra del hablante. La voz sonaba gastada, tensa y urgente, y era inconfundiblemente parecida a la de mi abuelo. No idéntica, pero lo suficientemente cercana para que mi mente pensara que alguien del viejo equipo podría estar usando patrones de voz y cadencias similares. La transmisión decía: Equipo de rescate 7 al servicio de cualquier estación. Hemos localizado el sitio del accidente. Coordenadas 46.73 norte, 109.12 oeste. Múltiples víctimas. Se solicita evacuación médica inmediata y equipo de recuperación. El lugar es un bosque denso, sin acceso por carretera. Repito, coordenadas 46.73 norte, 109.12 oeste. Tomé mi cuaderno y anoté las coordenadas. Mi entrenamiento me dice que hay que registrar todo durante las sesiones de monitoreo, porque los detalles importan cuando los servicios de emergencia necesitan información precisa. Pero algo en esa transmisión se sentía mal. El equipo de rescate 7 era el indicativo de mi abuelo. No tenía uso desde hacía 7 años. Las coordenadas estaban en el formato correcto de latitud y longitud, pero la redacción parecía anticuada. Las transmisiones de emergencia modernas usan un lenguaje más estandarizado e incluyen referencias de cuadrícula y recuentos confirmados de víctimas, no estimaciones. Transmití de regreso. Estación llamando con coordenadas. Este es 7 de noviembre, Charlie Bravo. Por favor, confirme su indicativo y la naturaleza de la emergencia. ¿Solicita reenvío a la central del condado? Esperé. No hubo respuesta. Repetí mi transmisión. Nada. Cambié a la frecuencia de emergencias del condado e informé de lo que había escuchado. La operadora me dijo que no había operaciones de rescate activas ni informes de accidentes aéreos en el área. Tomó mi información y dijo que la registraría, pero sin confirmación ni detalles no había recursos que despachar. Volví a la frecuencia antigua de mi abuelo y seguí monitorizando. A la 1 de la mañana, exactamente 60 minutos después de la primera transmisión, se repitió palabra por palabra la misma voz, con las mismas coordenadas, la misma urgencia y la misma petición de evacuación médica. Transmití de nuevo pidiendo confirmación y no obtuve respuesta. Informé a la central del condado y les di la actualización. La despachadora sonó más preocupada esta vez. Me pidió que grabara la transmisión si volvía a repetirse y que me mantuviera a la espera de instrucciones. A las 2 de la mañana, la transmisión llegó por tercera vez. Esta vez la grabé con mi teléfono,
acercando el micrófono al altavoz del transceptor, y la versión contenía detalles adicionales. Después de repetir las coordenadas, la voz dijo: «Dile a Ciro que nunca encontramos los restos. Dile que están en la base de la ladera norte, bajo la cresta donde cruza el viejo sendero. Dile que hemos estado buscando durante 50 años y es hora de que alguien termine lo que empezamos». Mis manos se entumecieron. La transmisión usó mi nombre y mencionó una búsqueda inconclusa con un marco temporal que retrocede a la década de 1970, cuando mi abuelo estaba más activo. Empecé a revisar sus cuadernos viejos para ver si había referencias a casos no resueltos o búsquedas que se cancelaron sin hallazgos. En un cuaderno fechado en 1974, encontré una entrada del 29 de octubre que describía la búsqueda de una pequeña avioneta reportada como retrasada entre Billings y Great Falls. El piloto presentó un plan de vuelo, pero nunca llegó a su destino. La patrulla aérea civil llevó a cabo búsquedas aéreas y equipos de tierra rastrearon rutas probables. Las notas de mi abuelo indicaban que participó en una búsqueda terrestre en las montañas Little Belt, donde se registró el último contacto por radar. La búsqueda se canceló el 2 de noviembre por una nevada temprana que hacía peligrosas las operaciones terrestres. Los restos nunca fueron localizados y el piloto, junto con 2 pasajeros, permaneció desaparecido. El caso quedó oficialmente sin resolver. Introduje las coordenadas de la transmisión en un software de mapas. Apuntaban a una ubicación en las montañas Little Belt, aproximadamente a 40 millas al noroeste de mi posición. El terreno era densamente bosqueado, con pendientes pronunciadas y accesos limitados. Justo el tipo de lugar donde un pequeño avión podría haber sufrido un impacto y quedar oculto bajo el dosel durante décadas. Crucé las coordenadas con las notas de búsqueda de mi abuelo. Él había estado a unos 2 kilómetros de esa ubicación en 1974, antes de que el mal tiempo obligara al equipo a retirarse. A las 3 de la mañana apareció una nueva adición en la transmisión. «Ciro, la insignia está allí. La dejé caer durante la búsqueda y no pude hallarla en la nieve. Saben que estuvimos cerca». Mi abuelo había perdido su insignia de reconocimiento de búsqueda y rescate durante una operación invernal. Lo mencionó varias veces a lo largo de los años, frustrado por haber estado tan cerca de algo importante y haber perdido una pieza de equipo que era su orgullo profesional. Nunca especificó en qué operación ocurrió, pero ese detalle ahora tenía un sentido siniestro. Tomé una decisión. A primera hora, caminaría hacia esas coordenadas para ver qué había allí. Pasé las horas siguientes de la noche preparándome. Cargué una mochila con agua, comida, botiquín, mi radio portátil, una unidad GPS y mi teléfono con mapas sin conexión descargados. Informé a la central del condado sobre mis planes y les di la ruta estimada y el tiempo de regreso esperado. La despachadora me insistió en no ir solo, pero le expliqué la importancia personal y le aseguré que mantendría contacto regular por radio. Salí a las 6:30 de la mañana y llegué al punto de acceso para la ladera norte a las 8. La caminata fue dura. Un bosque de pinos espeso, con poco sotobosque y terreno rocoso que exigía pasos cuidadosos. Usé el GPS para navegar y transmití actualizaciones de posición cada 30 minutos a la central. A las 10:45 llegué a la ubicación. Era una pendiente empinada bajo una cresta rocosa, exactamente como la describía la transmisión. Allí, cubiertos por décadas de agujas y materia orgánica en descomposición, estaban los restos de un avión. El impacto había sido contra la pendiente y el fuselaje se había desmembrado en un área de escombros de unos 100 pies. La cola era la parte más intacta, con el número de registro apenas legible. No me acerqué a los restos hasta que vinieran las autoridades. Era un sitio de investigación y recuperación que requería oficiales, pero busqué alrededor con paciencia
La insignia que la transmisión decía haber dejado allí, la encontré encajada entre dos rocas, a unos 15 pies por encima de los restos principales. Era una insignia de metal con el número de identificación de mi abuelo y el emblema de la unidad de rescate. Desgastada, sí, pero intacta. La fotografié en su lugar y luego la recogí con cuidado. También tomé imágenes de los restos, del terreno circundante y de las coordenadas GPS mostradas en mi unidad. Regresé al punto de acceso y llamé a la central para entregar un informe completo. La respuesta fue instantánea y contundente. Los alguaciles acordonaron el área de inmediato. Se notificó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. La División de Aeronáutica del Estado envió investigadores. Equipos forenses de recuperación se desplegaron para procesar el sitio y localizar restos humanos. El proceso llevó semanas, pero finalmente recuperaron los restos del avión y de 3 personas. Los registros dentales confirmaron que eran el piloto y los 2 pasajeros del caso de la aeronave desaparecida en 1974. Las familias de las víctimas recibieron la noticia tras medio siglo de incertidumbre. 2 de las 3 familias tenían parientes vivos que nunca habían obtenido una conclusión sobre qué había pasado con sus seres queridos. La investigación del accidente concluyó que el piloto se enfrentó a condiciones climáticas extremas y, muy probablemente, sufrió desorientación espacial en medio de poca visibilidad, lo que derivó en un vuelo que terminó estrellándose contra el terreno. La ubicación y el terreno complicaron la detección de los restos durante las búsquedas aéreas de aquel entonces. La búsqueda terrestre apenas se acercó y se retiró por el mal tiempo antes de alcanzar el sitio real. Entregué la insignia de mi abuelo a nuestro archivo familiar, junto con copias de los documentos oficiales de cierre del caso. Las transmisiones de radio se habían detenido por completo después de la mañana en que caminé hasta las coordenadas. Desde entonces he seguido monitorizando la misma frecuencia cada Halloween, pero nunca he oído otra cosa que el silencio característico de la radio. Lo que había que comunicar ya había sido transmitido, y lo que había que hallar ya estaba en casa. Aún no logro explicarme las transmisiones. He analizado las grabaciones con otros operadores de radioaficionados y con especialistas en análisis de señales. Nadie ha logrado identificar una fuente ni explicar cómo las transmisiones podían traer a la luz un sitio de accidente que había permanecido oculto durante 50 años. Nadie ha podido justificar cómo se usó mi nombre o cómo se incluyeron datos sobre la insignia perdida de mi abuelo. La versión oficial sugiere que alguien con conocimiento del caso no resuelto transmitió de forma anónima y yo simplemente escuché en el momento oportuno. Pero eso no aclara la voz, no explica el momento, ni por qué las transmisiones cesaron de forma permanente una vez que se encontró el sitio y las familias obtuvieron su cierre. Sigo monitoreando frecuencias de emergencia cada noche de Halloween. Sigo manteniendo el equipo de mi abuelo y honro su tradición de estar disponible cuando alguien necesita ayuda. Pero ahora entiendo que hay mensajes que esperan décadas para ser entregados. Y algunas búsquedas no terminan hasta que la siguiente generación completa lo iniciado. Los restos han sido removidos. Las familias tienen cierre. Y la insignia de mi abuelo está en una vitrina en la sala de radio donde le corresponde, marcando el final de una búsqueda que llevó 50 años y que solo encontró su cierre gracias a una transmisión que, desde un lugar imposible de explicar, terminó por devolver a casa a 3 personas que habían estado esperando demasiado tiempo.